Bueno, pues atención a las cosas que hemos tenido que escuchar, leer, algunas iban en redes sociales. Ada Colau, precisamente con motivo de que se estaba festejando esta fiesta nacional. Vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio, decía. Y encima con un desfile militar que cuesta 800.000 euros. Jesús Ángel, esto por parte de Ada Colau. Kichi, alcalde de Cádiz, directamente decía: nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Nada que celebrar. Estas afirmaciones, estos insultos a la historia de España, ¿son reales, Jesús Ángel? Lógicamente, estos insultos vienen de personas o muy incultas o de personas que basan sus argumentos en el odio. Está claro que hay una leyenda negra que utilizaron nuestros enemigos en tiempos de guerra para desprestigiar a lo que era España, pero es lamentable que esa leyenda negra todavía parte de la población española la está aceptando. Estamos hablando sobre todo de las ideologías más destructivas, como es el comunismo o el nacionalismo, la que continuamente están atacando al concepto de España. La verdad que España es un ejemplo. Estamos hablando que el descubrimiento de América es el hecho más trascendental de la historia de la humanidad después del nacimiento de Jesucristo. Y sobre todo, cuando España hizo su conquista, hizo una cosa muy importante que nadie había hecho en el mundo, que es proteger a sus nativos. Estamos hablando como Isabel la Católica considera a los nativos ya súbditos de España, no, ni colonos ni esclavos, sino súbditos de España, con los mismos derechos que el conjunto de los españoles, como las leyes de Burgos declama a los indios como hombres libres, o como, por ejemplo, las leyes nuevas de 1542, quita las encomiendas, que esto significaba quitar privilegios a los españoles. ¿Os imagináis a los ingleses haciendo leyes para quitar privilegios a ellos mismos en Norteamérica? Pues esto es una total atrocidad, ¿no?, lo que están diciendo esta gente. Además, estamos hablando que cuando España deja Hispanoamérica hay 23 universidades donde 200.000 personas iban a la universidad. Estamos hablando de indios, de mestizos, de blancos, iban a la universidad. Mientras, por ejemplo, Brasil, en Portugal, no dejó ninguna universidad. Y mientras los ingleses, en Norteamérica, pues por supuesto no querían educar a los indígenas. También estamos hablando que España llevó a América a una población que estaba 3.000 años atrasadas. Estaban en la edad de piedra. Llevaron tanto lo que es la escritura, los números, la rueda, lo que es España como tal, para América significó un avance brutal desde todos los puntos de vista. También vemos, como por ejemplo ahora que se está sacando la serie de Carlos, pues como cuando Hernán Cortés llega a Hispanoamérica, ve que se enfrenta con un pueblo que es los aztecas, ¿no? Para que la gente sepa, los aztecas sacrificaban al 1% de la población. Estamos hablando de sacrificios tan brutales como el que se produjo en 1496, donde inmolaron a más de 20.000 personas, porque los aztecas pensaban que si no hacían sacrificios humanos, la tierra se paraba, porque eran sacrificios para que el sol saliera todos los días, ¿no?, para que el mundo se mantuviera. También estamos hablando de que, por ejemplo, en el Imperio Azteca, pues utilizaban al resto del pueblo como ganado, o sea, para comer. Porque estamos en una ciudad como Tenochtitlán, una de las grandes ciudades del mundo, no tenía ganado ni suficientes alimentos para alimentarlos. Os pregunto, Pedro, Jesús Ángel, os pregunto, ¿por qué está cogiendo este tipo de tesis determinado eco en determinadas formaciones políticas? Y me estoy refiriendo a la extrema izquierda. ¿Por qué vienen ahora con esta historia? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata con esto de negar la historia de España, de ennegrecerla, de destruirla? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, lo que habría que dar, los indígenas tienen que dar muchas gracias a los españoles, porque precisamente España, cuando llega a América, libera a todos esos indígenas de la opresión azteca. Eso para empezar. Y la protección que hicieron los españoles sobre esos indígenas, que luego posteriormente los mal llamados libertadores les quitaron todos esos privilegios y todas esas leyes que les protegían. Verdaderamente este señor está hablando con una ignorancia y un odio que lógicamente es su intención constante de atacar el sentido de España, la historia de España. El diputado socialista José Manuel Franco, de hecho, dijo: yo he defendido y defenderé siempre la unidad de España, pero en la aclaración que hizo, y te lo pregunto, Jesús Ángel, fue: pero no tengo que hacer permanente ostentación de eso. Hombre, desgraciadamente en España, y ya también respondiendo a la anterior pregunta de la que estabas preguntando por qué hacían ese tipo de declaración determinados partidos de la ultraizquierda, determinados grupos de ultraizquierda y una parte de la izquierda
considera que este régimen no es legítimo, ¿no? Consideran que su legitimidad viene de un frente popular y el régimen actual, la legitimidad viene de Franco. Consideran que el himno nacional es franquista, que la bandera es franquista, que el rey lo puso Franco, que la transición lo llevaron ministros franquistas y por lo tanto este régimen no vale y hay que destruirlo. Y por eso hacen esos ataques constantemente a lo que es la historia de España, poniendo una historia de España que es un desastre, que es una caricatura. Y a mí me recuerda mucho cuando estuve en Miami con un locutor de radio cubano y me contaba que, por ejemplo, en Cuba cuentan que a partir de 1959 la historia de Cuba es la mejor, la historia de Cuba es única y que todo lo que pasó antes en Cuba fue un continuo desastre. Luego lo que significó, pues como todos sabemos, es que prácticamente el 30% de la población tuvo que salirse de Cuba y que, por ejemplo, pues literatos o grandes músicos desaparecieron de la cultura general. En definitiva, lo que tenemos que darnos cuenta que se está poniendo en peligro lo que es el sentido de nación, el sentido de unidad, y un país que no tiene claro el sentido de nación y unidad es un país que va al desastre. O sea, un gran partido nacional tiene que tener claro siempre defender la unidad de España sin ningún tipo de cláusulas, sin ningún tipo de elemento para defenderla y con todo tipo de claridad. Y por supuesto los grupos de la ultraizquierda pues lo que quieren es llevar el cambio de régimen a un régimen que a ellos les guste, y ahí ya verás cómo defienden la unidad de España y ya verás cómo defienden, bueno, su historia. Pero claro, este tipo de régimen no le gusta y por eso tienen que ir al cambio de régimen, que no sabemos cuál es, pero muy parecido a algunos regímenes que tenemos en Hispanoamérica. Bueno, pues Jesús Ángel, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias.